Y yo le titulé este tema las palabras de Dios contra versus las palabras ya me la acostumbré, ¿verdad? Pero ya el otro domingo ya vamos a tener las palabras de Dios versus las palabras de los hombres. Yo quiero que tú te des cuenta a lo largo de este tema cómo nos hace falta mucho todavía cambiar nuestra manera de hablar. Quiero que vayamos a Isaías, si me quieres acompañar al libro de Isaías. Isaías 55. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Isaías 55, verso 10. Dice la palabra de Dios, Isaías 55, verso 10, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate lo que dice el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate cómo la Biblia está comparando algo natural con lo que Él hace en lo espiritual. Alguna vez más dice: porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, dice: así será mi palabra. Repite conmigo: así será mi palabra. Es lo que dice Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Alguien tiene otra versión rápidamente para comparar lo que dice la Escritura? A ver cómo dice. Dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Dice: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Fíjate cómo Dios nos quiere que nos demos cuenta que todo lo que Él habla siempre tiene un propósito. Porque aquí dice la palabra de Dios que todo lo que sale de su boca, dice, cumplirá lo que Él quiere. Repite conmigo: la palabra de Dios se cumplirá. Dile a la persona que está a tu lado: la palabra de Dios se cumplirá. Toda la palabra que encontramos en la Escritura sirve para algo. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para instruir, porque todo lo que dice y lo que ha sido hablado por Dios tiene un final, que no va a regresar al vacío, sino tiene un propósito. Repite conmigo la palabra propósito. Así que hoy vamos a ver en esta mañana la diferencia entre lo que Dios dice y lo que a veces nosotros decimos. Es importante que nosotros entendamos que nuestras palabras como hombres son muy cambiantes, ¿sí o no? Nuestras palabras son muy, muy cambiantes. Hoy pretendemos hacer algo, pero mañana hacemos otra cosa, ¿sí o no? O a veces hoy decimos algo, pero mañana olvidamos. A veces hablamos por emociones, repite conmigo: a veces hablamos por emociones. A veces hablamos por enojo o a veces también hablamos por miedo. Pero déjame decirte que las palabras de Dios son totalmente diferentes. Fíjate algo: Dios nunca va a hablar por impulso. Cada palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito, tiene poder
y tiene cumplimiento. Eso es lo que necesitamos entender acerca de las palabras de Dios, que las palabras de Dios tienen estas tres acciones. La primera, que tienen un propósito. Repite conmigo, las palabras de Dios tienen propósito. Ahora repite conmigo, las palabras de Dios tienen poder. Y las palabras de Dios tienen cumplimiento. Esas son las tres áreas, son los tres aspectos que debemos entender ligado al poder de las palabras. Así también con nosotros, porque recuerda que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces las palabras que también salen de nuestra boca tienen un propósito. Tú debes entender de una manera muy clara cuál es el propósito de las palabras que estás diciendo. Si son palabras, como dice, para edificar, son palabras para herir, son palabras para destruir, son palabras para poder sembrar algo incorrecto. Nuestras palabras, como veíamos el domingo pasado, tienen poder. Repite conmigo, mis palabras tienen poder. Así como quiero que recuerdes Génesis capítulo 1. Dice que cuando Dios empezó a crear, fueron a través de sus palabras. Cuando Dios dijo, hágase la luz, pues la luz se hizo. Y cada palabra que salía de la boca de Dios tenía un poder para poder hacer las cosas. A lo mejor quiero que lo entiendas en este sentido. Si tú le dices a una persona, conviértete en chango, no se va a convertir en chango. Porque las palabras no tienen poder en lo natural, sino tienen poder en lo espiritual. Y eso lo vemos desde el libro de Génesis. Cómo los grandes patriarcas de la historia, cuando citaban a sus hijos y los mandaban a llamar, ellos declaraban bendiciones para ellos. Y les decían qué es lo que iba a suceder con su vida sobre cada uno de ellos. Vemos, no sé si recuerdas la historia de Esaú y Jacob. Cómo Jacob, como en un principio Esaú despreció su primogenitura, y después Jacob le dijo, pues bueno, en ese escenario cuando ellos estaban y Esaú tenía hambre y Jacob era re bueno para cocinar, y le dijo a Esaú, pues ¿sabes qué? Me estoy muriendo de hambre, dame algo de comer. ¿Y qué le dijo Jacob? Te daré la comida si a cambio me vendes ¿qué? Tu primogenitura. Y ¿sabes qué? Al final de cuentas, esas palabras tuvieron poder, porque al final de la historia que nosotros conocemos, Esaú perdió esa bendición que había sido preparada por él, por el poder de sus palabras, por menospreciar el poder de las palabras. Por eso, hoy yo quiero que te des cuenta que también nuestras palabras tienen poder. Las palabras que tú dices tienen el poder para influenciar, tienen el poder para levantar, para desanimar, tienen el poder para poder hacer el bien o para poder hacer el mal. Y las palabras también en nosotros tienen un cumplimiento. Al final de cuentas, si nosotros prometemos algo, va a suceder una acción. ¿La vamos a cumplir o no vamos a cumplirla? Pero tienen un cumplimiento. Pero yo quiero que tú entiendas la diferencia entre las palabras de Dios y las palabras de nosotros. Y la pregunta que yo quiero que tú reflexiones en esta mañana es la siguiente: ¿a cuáles palabras estamos dando más valor nosotros? ¿A las palabras de Dios o a las palabras de los hombres? Esa es la pregunta. ¿A qué palabras nosotros le estamos dando más valor? ¿A las palabras de Dios o a las palabras de los hombres? Y para eso vamos a ver algunos puntos que son que te van a ayudar. Son 4 puntos nada más los que yo anoté en esta charla, que te va a ayudar para poder entender las palabras de Dios y las palabras de los hombres. El primer punto: las palabras de Dios crean. Las palabras del hombre muchas veces destruyen. Ese es el primer punto. Las palabras de Dios que crean, pero las palabras de los hombres destruyen muchas veces. Es algo que tú tienes que entender. En el libro de Génesis, si quieres anotarlo, Génesis capítulo 1, verso 3, aquí vemos, vayamos para poderlo leer
es el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Este es el primer versículo de la Biblia donde vemos que se pronuncia esta frase, y dijo Dios, o Dios dijo. Esta es la primera palabra que mencionó Dios aquí en la Escritura. Dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. ¿Sabes? Aquí Dios no necesitó herramientas. Su palabra fue suficiente. Dios Dios no necesitó de algo extraordinario, sino sus palabras fueron suficientes para poder hacer que las cosas existieran. En cambio, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces con nuestras palabras, ¿qué podemos notar? Que nuestras palabras, lo primero, a veces desaniman. ¿Cuántos han sido desanimados por una palabra? Que a lo mejor tú despiertas con toda la actitud para trabajar y dices, no, pues está lloviendo. No, pues está el calor bien feo, se van a derretir tus paletas, no sé. Fíjate, quiero que notes la diferencia. La primera frase, la primera palabra de Jesús, de Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué dice el Génesis 3? Y fue la luz. Pero a veces nuestras palabras que decimos al despertar son palabras que desaniman. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que cada mañana tú debes de bautizarla como un día de misericordia, un día de gracia. Pero a veces ¿cómo nos levantamos? Nos decimos, ay, qué flojera tengo. Me siento bien cansado. Creo que no dormí. O sea, a veces nuestras primeras palabras en el día son ¿qué? De desánimo. Y recuerda, las palabras tienen poder, tienen un propósito. Entonces, de lo que está hablando tu corazón tiene un propósito, y sin a veces darnos cuenta, el propósito de esas palabras es decir, pues no quiero trabajar, no le quiero echar ganas inconscientemente. Recuerda que las palabras tienen poder. Si tú pronuncias algo negativo, tiene el poder para influenciar tu estado de ánimo, tu salud, tu comportamiento. Y sobre todo, van a tener un cumplimiento. Reflexiona en estos 7 días pasados, ¿cómo fue que te levantaste? ¿Con actitud? ¿Cuáles fueron tus primeras palabras al tu despertar? Cuando tú despertaste. A veces nuestras palabras, las palabras de Dios crean, tienen el poder, pero a veces también nuestras palabras lastiman. A veces te despiertas y lo primero que dices, ¿recuerdas lo que hiciste el día de ayer? Y que no dices, en vez de buenos días, ¿cómo estás? Y a veces empezamos a decir palabras que lastiman. A veces también nuestras palabras, las primeras que decimos son de división. Y también a veces nuestras palabras destruyen relaciones o causan distanciamiento. O reflexiona en esta mañana cómo son las palabras que tú dices con las palabras que Dios te dice en su palabra. Por eso este primer punto se trata de que las palabras de Dios crean, pero a veces nuestras palabras muchas veces destruyen. Por eso hay que preguntarnos en esta mañana y hay que preguntarnos en estos días que vienen, que si mis palabras producen vida como las de Dios o producen destrucción. Cuando Dios gobierna nuestras vidas, nosotros vamos a comenzar a decir palabras diferentes. Y nuestras palabras, nuestra meta es que nuestras palabras se deben parecer a las palabras de Dios. Hay algo muy importante que yo quiero que tú entiendas, que el enemigo en la historia del Génesis fue el mismo enemigo que distorsionó las palabras de Dios.
Por eso este tema de las palabras es tan importante que nosotros lo entendamos, porque muchas veces cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos da una palabra de vida, de esperanza, de sanidad, de restauración, el enemigo muchas veces viene y la distorsiona. Y eso fue lo que hizo el enemigo en el Génesis. Lo que el enemigo utilizó para atacar al hombre, ¿sabes qué? Fueron las palabras. Palabras distorsionadas. Palabras que hicieron dudar. Palabras que hicieron que el hombre entrara en un conflicto con Dios. Y sabes, muchas veces ese es nuestro problema cuando queremos algo por parte de Dios. Que cuando Dios te da la palabra que te va a sanar, que te va a ayudar, que te va a rescatar, lo que sea, lo que el enemigo hace es, ¿cómo crees? O sea, que no estás viendo la realidad, no estás viendo la situación. Y el enemigo también, con las palabras quizá no audibles, pero que pone en nuestros pensamientos, distorsiona toda la vida que Dios quiere dar por medio de ella. Porque fíjate, es tan importante que tú entiendas este primer versículo que acabamos de leer, que Dios envía la palabra con un propósito. Que recuerda que anotaron las tres cosas que tienen las palabras de Dios, que tienen ¿qué? Propósito, tienen poder y tienen ¿qué? Cumplimiento. Es algo que yo quiero que tú te vayas de este lugar muy consciente, que las palabras de Dios tienen ¿qué? Propósito, tienen poder y tienen cumplimiento. Y la Biblia dice que Dios pues está en un estado eterno, que Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a ser el mismo de mañana. Y la palabra, la escritura nos dice que el cielo y la tierra van a pasar, ¿pero qué? Pero sus palabras ¿qué? Van a permanecer. Y por eso vemos que la palabra tiene poder. Y si tuvo poder para levantar a un enfermo, para restaurar, para sanar, esa misma palabra de Dios tiene el poder el día de hoy para hacer milagros, para poder restaurar vidas, para poder influir en las decisiones, para poder levantar a un enfermo, para poder restaurar a una persona que está perdida, para poder levantar el ánimo, porque las palabras de Dios tienen poder. Pero, ¿qué pasa con nuestras palabras? Una vez más esa pregunta. ¿A cuáles estamos dando más valor? Y sobre todo, ¿qué están produciendo mis palabras? ¿Están produciendo vida como las de Dios o están produciendo destrucción? El segundo punto, por ejemplo, las palabras de Dios cumplen promesas. Repite conmigo, las palabras de Dios cumplen promesas. Pero las palabras del hombre muchas veces fallan. Siendo sinceros, ¿cuántos ustedes han hecho promesas que no han cumplido? Levanten la mano con libertad. Bueno, son muy cumplidores, ¿verdad? Por lo que veo. Eso esperamos. Fíjate, las palabras de Dios cumplen promesas. Las de nosotros muchas veces fallan. Vamos al libro de Números ahora. El libro de Números. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Dale un golpecito a la persona que tienes a tu lado y dile, aguas con tus palabras, compadre. Números capítulo 23. Verso 19, Números capítulo 23, verso 19. Quiero que tú entiendas estas verdades que nos dice la palabra de Dios. Dice, Dios no es hombre. Yo quiero que también entendamos esto. Repite conmigo, Dios no es hombre. Esto quiere decir que Dios nunca va a actuar, nunca se va a comportar, nunca va a pensar como nosotros lo hacemos. Tú y yo a veces tenemos de una manera muy clara cómo vamos a resolver una situación, cómo vamos a hablar, cómo vamos a hacer las cosas, pero Dios, aquí la Biblia lo dice muy claro, quiero que lo subrayes en tu Biblia, en tu celular, que lo anotes, que Dios no es hombre. Repite conmigo, Dios no es hombre.
Dice, Dios no es hombre, dice, para que mienta. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, Él dijo y no hará. Dice, habló y no lo ejecutará. Eso quiero que tengas muy presente en tu vida, en este tiempo, que Dios no es hombre para que mienta. Tú y yo sí mentimos. Por eso este segundo punto es: las palabras de Dios cumplen promesa. Por eso aquí la palabra no está diciendo, Él dijo y no lo hará. Dice, habló y no lo ejecutará. Si tú reflexionas el Antiguo Testamento, cada palabra que Dios dijo a su pueblo, a sus patriarcas, que la cumplió. Porque Dios no es hombre. Repite conmigo una vez más: Dios no es hombre. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Fíjate bien, te voy a poner unos ejemplos que a lo largo de la Biblia vemos palabras que Dios, lo que cumplió, lo prometió. Por ejemplo, una de las más principales: Dios prometió un hijo a Abraham. ¿Y qué pasó? Y nació Isaac. Pero Dios le había prometido, le había dado una promesa. Cuando visitó a Abraham, le dijo: Abraham, a lo largo de este tiempo, al pasar este tiempo, tú vas a tener un hijo en tu vejez. Una promesa. Todo inició como una promesa que al final resultó con un cumplimiento, el cual fue su hijo Isaac. Por eso aquí vemos, Dios prometió un hijo a Abraham y nació Isaac. Por ejemplo, Dios prometió liberar al pueblo de Israel y lo cumplió. Y lo tercero, Dios prometió un Salvador, que eso lo vemos a lo largo del libro de Isaías. ¿Y cuál fue el cumplimiento? Un Salvador. Pero en estos tres aspectos que te acabo de mencionar, Dios hizo promesas. O sea, Dios avisó lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y al final de cuentas, el resultado fue un cumplimiento. Por eso, este punto se trata que las palabras de Dios cumplen promesas. Pero a veces las del hombre, las de nosotros, muchas veces fallan. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes le prometieron algo a sus hijos que no cumplieron de niños? A ver, ya. O ustedes reflexionen, ¿cuántas veces a ustedes les prometieron algo que nunca les cumplieron? ¿Sabes por qué? Porque nosotros prometemos por emoción. Si lo quieres anotar, nosotros muchas veces prometemos por emoción. Por ejemplo, si hoy te fue bien en la chamba y viste que te entró dinero, tú puedes cumplir. A ver, la otra semana nos vamos a ir a Acapulco porque ahorita me entró, 10,000 y yo pienso que la próxima semana también me va a ir fenomenal. Y cuando llegue la próxima semana no te cayó ni un quinto y esa promesa que hiciste por emoción ya no se cumplió. Espero que las parejas que estén aquí no hayan hecho promesas por emociones. Que viste a la mujer de blanco toda bonita y al caballero bien arreglado con corbata. Ay, sí, mi amor, yo te prometo estar contigo en las buenas y en las malas. Y ahí la música bonita, ¿no? Y la lagrimita. Ay, sí, mi amor, yo también lo prometo. Y pues el escenario todo bonito, ¿no? Pero al final de cuentas había involucradas ¿qué? Emociones. Por eso cuando una persona se casa es importante que tengan un tiempo de preparación, un tiempo de prematrimonial, para que ellos puedan saber lo que es en realidad un matrimonio. Un matrimonio no solamente son emociones. Un matrimonio no solamente son promesas. Prometo estar contigo en las buenas y en las... ¿Cuántos de ustedes han permanecido en matrimonios en las buenas? ¿Están permaneciendo en las malas también? A veces.
¿Cuántas veces le hacemos promesas a Dios? Señor, yo te prometo. Venimos de una convención, venimos de un encuentro, venimos de un seminario, venimos de una jornada de administración. Señor, yo te prometo. O vienes de una sanidad, de un milagro. Señor, yo te prometo. Híjole, ¿cuánto prometemos? ¿Pero en qué? En emociones. ¿Y reflexiona, cuántas de esas promesas que has hecho a Dios, a tu esposa, a tu familia, a ti mismo has cumplido? No, yo me prometo que ya voy a hacer ejercicio, que esta panza ya en 6 meses se va. Y a lo mejor aumentaste más kilos. Promesas, porque nosotros muchas veces prometemos bajo la emoción. Hoy quiero que te des cuenta y analices estos 3 promesas que Dios dijo. Que tú analices la historia y el contexto, cómo Dios las dijo. Dios las dijo, por ejemplo, cuando ya era adulto, ya era viejito. Cuando Sara decía, es que a mí ya se me pasó pues ese tiempo. Fíjate, Dios no dijo las cosas por emoción. Dios no dijo, ay, Abrancito está bien solito, ya no ha podido tener un hijo. No, Dios lo dijo porque tenía un propósito. Por eso, nuevamente, las palabras de Dios, lo que vimos a un principio, tienen ¿qué? Propósito, tienen poder y tienen ¿qué? Cumplimiento. Por eso, cada promesa, querido amigo, que tú encuentres en esta palabra, tiene un propósito, tiene poder y tiene cumplimiento. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Y por eso podemos concluir en este punto que el hombre promete por emoción. Pero fíjate bien, Dios promete por fidelidad. Dios promete, ¿por qué? Por fidelidad. Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Porque recuerden lo que vimos, que Dios no es hombre para que mienta. Entonces, debes entender eso, que las promesas de Dios no son por lo bueno que tú eres, por lo desafortunado que te pasó alguna situación, alguna enfermedad. Dios promete por fidelidad, porque Él ya lo dijo. Por eso esta palabra cobra mucho sentido y dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Si la palabra de Dios me dice que por sus llagas fuimos sanados y curados, ¿acaso no lo va a hacer? Porque Él lo prometió por fidelidad. Si Dios prometió un Salvador, es porque Dios realmente quiere que tú y yo tengamos una vida diferente, que las personas que no lo conocen tengan una vida diferente. Y Dios no se va a arrepentir, no va a regresar el tiempo, no va a haber un multiverso, ¿verdad? Como los que vemos en las películas. No, lo que Dios ya habló, lo que Dios ya soñó para salvación y lo que Dios ejecutó a través de su Hijo Jesucristo, ya se hizo. Y por su fidelidad, repite conmigo, es por su fidelidad que tenemos acceso a las promesas. Lo que nos lleva a reflexionar cuántas veces hemos creído más en las palabras que alguien quizá te dijo, tú no puedes, que en las palabras que Dios te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Fíjate, a veces creemos tanto en las palabras de los hombres de no vas a vender, no la vas a hacer, está muy difícil, está complicada esta situación, ya no tiene solución este conflicto. Y a veces creemos más en las palabras de los hombres y en las palabras de Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si le dijeras a esta montaña, ve y arrójate al fondo del mar, ¿acaso no se hará? A veces no creemos que Dios, Jesús con sus palabras calmó tempestades, cayó vientos. Por eso los discípulos se impresionaron cuando dijeron, ¿quién es este? Que hasta aún el viento y el mar que le obedece.
Solo cuando uno es testigo del poder de Dios, puede creer en sus palabras. Por eso yo te invito, querido amigo, que tú creas en las palabras de Dios. Porque mira, a veces creemos tanto en las palabras de los hombres que por lo regular somos pesimistas para lo que esperamos. A veces decimos cuando una persona está grave, cuando está enferma, decimos, híjole, no, es que ya tiene cáncer o Dios puede hacer el milagro. Si Dios levantó a muertos, Dios tiene el poder para hacer un milagro con personas que tienen cáncer, que tienen enfermedades. Pero a veces nuestra incredulidad no ayuda para que el poder de Dios se manifieste. Recuerda que lo que se necesita para que el poder de Dios se manifieste es una fe absoluta. Que sea una fe, aunque sea como un pequeño grano de mostaza, pero que sea una fe auténtica. Por eso nuestra batalla, tuya y mía, es en la fe. La Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios puede vencer al mundo. Y lo que ha vencido al mundo, querida iglesia, es nuestra fe. Entonces debemos reflexionar, hacernos la pregunta que si nuestra fe que estamos demostrando, que estamos alimentando, es una fe auténtica. Porque la Biblia dice que se necesita una pizquita, como un pequeño grano de mostaza. Entonces necesitamos reflexionar que si la fe que estamos profesando es una fe auténtica. Y fíjate, a veces nos dejamos influenciar por esas palabras, es que no vas a poder, es que está difícil, y mira, creemos en las palabras de los hombres, ¿sí o no? Pero las palabras de Dios cumplen promesas. Esto nos lleva al tercer punto, ya estamos avanzando, que las palabras de Dios traen vida y las palabras del enemigo traen muerte. El tercer punto, las palabras de Dios ¿qué? Traen vida, las del enemigo traen muerte. Lo que les decía hace un momento, cuando Dios habló a Adán, le dio vida y le dio propósito. Cuando Dios te creó a ti, cuando Dios te juntó con tu cónyuge, es porque Dios tiene un propósito y sembró vida. Pero por ejemplo, cuando la serpiente habló con Eva, le sembró duda. Y eso es cómo trabaja el enemigo. A veces nos espantamos de las acciones que podemos cometer, pero no nos estamos espantando, querida iglesia, de cómo el enemigo está influenciando en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de creer, en nuestra manera de hacer dudar lo que Dios ha dicho. Ese es el problema más crítico. Porque la consecuencia de una falta de relación con Dios de fe, pues son todas las acciones que tú y yo conocemos. La ira, gritería, fornicación, adulterio, todo eso proviene de la duda, de no creer en las palabras de Dios. Por eso el enemigo, siempre cuando hay una tentación, dice, no te va a pasar nada. ¿Sabes? Hemos pecado y no nos ha pasado nada, ¿sí o no? Pero quizá no nos damos cuenta que espiritualmente puede haber una muerte espiritual. Por ejemplo, Dios dijo, de todo árbol podrás comer, Adán, de todo árbol que está en el huerto. Y fíjate lo que dice la serpiente, con que Dios te ha dicho. ¿Te das cuenta? Dios solamente le dijo a Adán, solamente de un árbol no podrás comer, todo lo demás es permitido para ti, está hecho para ti. Y fíjate, por un pequeño árbol, imagínate cuántos árboles había en ese huerto. ¿Cuántos te imaginas? A ver, ¿cuántos te imaginan? ¿Como más de 100 te imaginas? O sea, Adán, fíjate la dimensión de esto. Adán tenía acceso casi a todo. Solamente una cosa le había sido prohibida. Y el enemigo
por una sola cosa, por haber mordido, haber probado un fruto prohibido, se echó a perder un propósito que Dios tenía para esa pareja. Y si te das cuenta, a veces por un problemita insignificante vienen las grandes peleas, vienen los malos entendidos, por cositas insignificantes. ¿Por qué pueden ser? Por pequeños chismes, por pequeñas murmuraciones, por pequeños malentendidos. Y es lo que pasó con Adán. Por un pequeño fruto, un árbol, a lo mejor era el más feo, pero el enemigo se encargó de decir, con que Dios les ha dicho. ¿Te das cuenta cómo una pequeña acción puede destruir un propósito? Puede destruir una promesa. Porque una promesa de Dios sí se puede destruir cuando hay falta de fe. Si Abraham no hubiera creído, mira, esa promesa se hubiera desperdiciado. Y estuvo a punto de no cumplirse, porque recuerden que Abraham se adelantó a la promesa de Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Esas pequeñas faltas de espera, y cuando nosotros hacemos lo que nosotros parecemos, aparece el error que Abraham tuvo. Que ese hijo que tuvo, el primero, causó un gran conflicto, ¿sí o no? Sí. Y a veces las decisiones que tomamos apresuradas por no confiar en las promesas de Dios nos causan conflictos, nos causan dolores de cabeza. El no esperar en Dios puede resultar muy caro. Y créeme, para Abraham fue un dolor de cabeza, ¿sí o no? Y hay un pleito con su esposa, Sara. No, pues es que ya nació mi hijo, pero tú tuviste un hijo acá, Abraham. Pues aquí. Y Abraham, pues es que tú me dijiste, tú me le echaste. Yo no tuve el problema, tú fuiste la de la idea. Y así estamos, ¿verdad? A veces. No, pues es que yo ni hice nada, hablaron de mí o dijeron esto y yo, sin deberla ni temerla, ¿qué? Ando pagando. Y a veces por no esperar en Dios. Quizás Abraham le dio una clase de humildad. Obedece a tu esposa. ¿Qué pasaría, varones, si Dios les dice, obedece a tu esposa? ¿Cómo pastor? ¿Cómo Dios? Pues mira, ahí Dios, por no esperar, porque Abraham era el responsable, era la cabeza, Dios le había dado la promesa primeramente a Abraham. Y aunque la mujer le dije, pues yo no puedo tener, a veces nos hacemos las víctimas, ¿verdad? También, ay, es que ya no puedo más y ya tengo esto, Señor, ya voy a hacer lo que yo quiera, quizás. Pero Dios le había dado la promesa, ¿qué? A Abraham. Entonces Abraham, cuando fue tentado, así decirlo, por tener a la sierva de Sara, le hubiera dicho, no, es que Dios ya me prometió, me tengo que aguantar, voy a creer en la promesa de Dios. Pero él dijo, ay, amén, pues sí, adelante, con permisito, y ahorita regreso. Y no cumplió no esperó en la promesa. Y el no esperar la promesa, pues le causó dolores de cabeza. ¿Y por qué? Pues porque también era su hijo. ¿A poco no? Dile a la persona que está a tu lado, espera en las promesas de Dios, por favor. Y dile, no te me adelantes. ¿Sabes? El enemigo, Satanás, no empezó atacando con fuerza. Ojo con lo que te voy a decir. Satanás no empezó atacando con fuerza, que con muerte, enfermedades. ¿Sabes con qué empezó? Cambiando las palabras de Dios. Fíjate, Dios te dice y Dios nos dice que nosotros somos sus hijos. Pero ¿sabes qué es lo que el enemigo nos dice y cómo cambian las palabras? A veces el enemigo nos dice, no vales nada.
Dios siempre nos dice, yo estoy contigo. ¿Qué es lo que el enemigo dice? Estás solo, nadie te comprende, nadie te quiere, nadie te apoya. Los de tu iglesia no te van a ver, no te apoyan. ¿Y cuántas? Ay, sí, ¿verdad? Y eres compadre del enemigo ahí porque estás escuchando sus palabras. Entonces Dios dice, yo estoy contigo. Y el enemigo que te dice, estás solo. Dios te dice, te perdono. Y el enemigo te dice que nunca vas a cambiar. Así eres, así naciste. Y así siempre vas a ser. Fíjate bien lo que te voy a decir. La voz que escuchas terminará influyendo en la voz que tú hablas. La voz que escuchas terminará influyendo en la voz con la que tú estás hablando. Entonces debes tener cuidado quién está influyendo y a qué voz estás escuchando. Y lo último, para que se me vayan a ver el partido en paz. 4 puntos. Ya este es el cuarto. ¿Sabes cómo venció Jesús al enemigo? Con las palabras también. Amén. Mateo 4, vamos rápido, Mateo 4. Porque ya pusieron ahí las carnes, la parrilla. Mateo capítulo 4. ¿Sí están aprendiendo en esta mañana? Mateo capítulo 4. Vamos del versículo 1 al 11, tú te vas a encontrar con la tentación de Jesús. Esa fue la vez que Jesús fue tentado por el enemigo. Ahí tú la lees en tu casa. Pero habla acerca que después de que Jesús se bautizó, fue llevado al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches, donde fue tentado por el enemigo. Y hubo 3 tentaciones que Jesús tuvo. Pero sabes, en esas 3 tentaciones, cada vez que Satanás tentó a Jesús, fíjate lo que respondió Jesús. Jesús respondió la palabra, escrito está. Fíjate muy bien esto. Jesús utilizó la palabra de verdad, porque yo te había dicho al principio que la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. Entonces, Jesús utilizó lo que ya estaba escrito por los antiguos. Cosas que nosotros tenemos en este libro, que ya están escritas. Esto es impresionante cuando tú lo logras entender, cuando Dios te lo revela. Las veces que Satanás tentó a Jesús, Jesús dijo, escrito que está. O sea, utilizó la palabra de verdad. Quizá cuando Jesús dijo esas palabras no había Nuevo Testamento. Imagínate, Jesús venció al enemigo con el Antiguo Testamento, porque ahí en el Antiguo Testamento están esas palabras que Jesús dijo. Ahora tú y yo también tenemos el Nuevo Testamento, las palabras que el mismo Jesús dijo para poder contrarrestar. Sabes, en el Nuevo Testamento hay promesas aún más desmenuzaditas, más claras para ti y para mí. Pero yo quiero que te des cuenta esto, que es este cuarto punto ¿cómo se titula? Jesús venció usando las palabras de Dios. Entonces, cada vez que Satanás tentó a Jesús, él respondió que escrito está. Fíjate bien esto. Jesús no discutió con el diablo, ni respondió con emociones. Respondió con la palabra de Dios. Esto nos enseña que cuando conocemos la palabra, nuestras palabras, fíjate bien, tienen autoridad porque están alineadas con la voluntad de Dios. Fíjate bien esto que te estoy diciendo, nuestras palabras están alineadas porque están ¿qué? Porque están en la voluntad de Dios.
Entonces Jesús no discutió con el diablo, porque muchas personas dicen, a ver, pues que se me aparezca el diablo y ahorita nos vamos a echar un round y a ver, ahorita ya lo voy a vencer de una vez por todas. Y no se necesita discutir. Fíjate bien, cuando el ángel estaba ahí disputando con el enemigo por el cuerpo de Moisés, ¿qué fue al final lo que él comprendió? No es a través de discusiones, de peleas, es a través de lo que ya está escrito. Y le dijo el ángel, el Señor te reprenda. Jesús, cuando se enfrentó a los demonios, fíjate bien esto, Jesús no discutió con ellos. Jesús les dio una orden: sal fuera. Muchas veces las batallas espirituales, a veces las queremos enfrentar y nos creemos gladiadores. No, pues con mi espada desenvainada y no. Todas esas batallas espirituales se libran conociendo la palabra de Dios y diciéndole, recordándole al enemigo lo que ya está escrito. Por eso nos quedamos sin fuerzas. Por eso nos sentimos cabizbajos, con presiones. Nos ponemos cargas que no nos corresponden. Por eso Jesús mismo dijo, todos los que estén cansados, ¿y qué? Y cargados, vengan a mí. Porque solitos, por eso Dios decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y a veces nosotros perecemos, somos derrotados porque no conocemos la palabra de Dios. Querido amigo, si tú empiezas a conocer la palabra de Dios, te vas a evitar de muchas cosas, de muchas cargas innecesarias. Te vas a evitar de muchos conflictos. Veíamos el domingo pasado que seamos ¿qué? Prontos para oír, tardos en hablar. Pero cómo nos encanta hablar. No, que ya vamos a responder esto. A ver. Y el ejemplo más claro fue Jesús, cuando el mismo Satanás vino a tentarle, vino a querer discutir, vino a querer alegar. Porque le plantó 3 escenarios, ¿se acuerdan? Le dijo, a ver, si tú eres el Hijo de Dios, a ver, y estás en ayuno y tienes hambre, pues a ver, ordena o haz el milagro que esta piedra se convierta en pan. Y Jesús que dijo, a ver, yo no voy a discutir contigo, porque está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué hizo el enemigo? Se fue, pero después volvió. Quiero que entiendas esto, el enemigo, quizá tú ya ganaste una batalla y se fue, pero te digo algo, y no es para que temas, él va a regresar con otra idea, con otro planteamiento. El segundo escenario, llevó a Jesús, ¿qué? ¿Se acuerdan? A la parte más alta y le enseñó todos los reinos de la tierra. Le dijo el enemigo, ¿sabes qué? Todo esto es mío, a mí me pertenece. Por eso la Biblia dice que la vanagloria de la vida, eso no va a servir para bien. Y todo lo que vemos carnalmente es del enemigo. Las pasiones, la lujuria, la vanagloria, todo eso le pertenece al enemigo. Y muchas veces por eso nosotros somos influenciados o queremos lograr tener éxito a través de eso. Pero Jesús le dijo, escrito está. Porque el enemigo dijo, Señor Jesús, si tú tan solo te postras, ¿qué te cuesta postrarte? Si tan solo te postras y reconoces que todo esto es mío, mira, yo te lo voy a dar. Y a veces el enemigo nos tienta de esta manera. Si tú reconoces que todo esto proviene de ti, a veces el enemigo habla en primera persona. No, esto es por tu esfuerzo. Esto es por tu inteligencia, porque recuerda, el enemigo nunca va a reconocer lo que Dios hace. Y por eso pone orgullo en el corazón. Por eso el orgullo es algo que la Biblia dice que Dios, ¿qué?
No tolera a los orgullosos y exalta ¿qué? Los humildes, los que reconocen. Por eso, fíjate, muchos problemas matrimoniales, personales, tienen la solución cuando uno deja a un lado el orgullo. Cuando uno reconoce que ha fallado. Por eso Dios no se lleva con el orgullo. Y si eres orgulloso, tienes problemas con el orgullo, mira, te va a ir mal. Porque Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y el enemigo le dijo, pues inclínate, póstrate. Y Jesús le dijo, escrito está, al Señor solamente tu Dios adorarás. ¿Y se acuerdan del otro? Bueno, esa fue la segunda vez cuando los subió a la parte alta del templo. Dijo, pues aviéntate, porque la Biblia dice, a sus ángeles enviará a que te protejan. Y estaba ahí tratando de confundir, pero Dios le dijo, a ver, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjate, sin discutir, utilizando la palabra correctamente. En conclusión, vivimos rodeados de voces, de la voz del mundo, la voz del miedo, la voz de las críticas, la voz del enemigo, pero va a haber una voz que no falla, que es la voz de Dios. Ponte de pie, querida iglesia. Déjame decirte esto. Cuando llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, tu vida va a empezar a cambiar. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo firmar. Cuando tú llenas tu corazón de la palabra de Dios, tu manera de hablar va a cambiar. Yo te hago una invitación en esta mañana, deja de hablar derrota y empieza a hablar esperanza. Deja de hablar temor y empieza a hablar de fe. Y deja de empezar a maldecir que esto, que de ser negativo y comienza a bendecir. Amén. Reflexiona qué palabras están gobernando tu vida. Si estás repitiendo lo que estás escuchando del mundo o lo que está diciendo la palabra de Dios. Y reflexiona que si tus palabras están reflejando la esencia de Dios, están reflejando la voz de Dios sobre tu vida. Y quiero terminar compartiéndote esta palabra que dijo Jesús en el libro de Juan. Juan capítulo 6, verso 63. El subtítulo de esta enseñanza se llama Palabras de vida eterna. Dice la palabra en el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Decía Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate lo que encontramos en los evangelios. Todas las palabras que Jesús dijo son ¿qué? Son espíritu y son vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos y haz una oración y dile, Señor, ya no quiero confiar en las palabras de los hombres. Hoy he entendido cómo son las palabras tuyas y cómo son las palabras de los hombres. Dile, Señor, ya no quiero escuchar la voz del hombre. Dile, Señor, quiero enamorarme de tu palabra. Algo que nos hace falta en estos tiempos es querer amar la palabra de Dios. Sus discípulos le dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Es lo que yo te digo en esta tarde, en esta mañana. ¿A quién vamos a ir? Y solamente Dios tiene esas palabras de vida. Dile, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Esa es la oración que tú debes hacer a lo largo de esta semana. En este día, Señor, ayúdame a amar tu palabra. Que cuando se atraviesen problemas, dificultades, la palabra sea la que nos vaya a ayudar.
Padre, yo oro para que este mensaje, esta enseñanza sea revelada, Señor, a la vida de cada uno de tus hijos. Padre, te pedimos perdón si no hemos confiado en ti y confiamos más en las palabras de los hombres. Porque la palabra dice, maldito el que confía en el hombre. Y al decir esto no es que no confiemos en las personas, sino que pongamos nuestra esperanza en las palabras de los hombres. Señor, hoy yo oro para que cada uno de tus hijos entienda, Señor, que tus palabras, Señor Jesús, son espíritu y son vida. Que tus palabras, Señor, lo que ya está escrito es lo que nos va a ayudar a vencer al enemigo en estos tiempos. Señor, que tus promesas son vida. Que tus promesas, Señor, tienen un propósito, tienen poder y tienen cumplimiento, Señor. Que nosotros nos demos cuenta en este día, a lo largo de este año que resta, Señor, que cuando nos sumerjamos en tu palabra, vamos a encontrar propósito. Vamos a encontrar, Señor, poder para desatar vida y vamos a encontrar ese cumplimiento, Señor. Padre, que cuando nos sumerjamos a tu palabra, podamos encontrar esas promesas que tienen un propósito para nuestras vidas, que tienen poder, Señor, para transformar las circunstancias y tienen un cumplimiento, que ese día, esa hora llegará donde esa palabra se cumplirá. Padre, ayúdanos a reflexionar, a meditar como tú le aconsejaste a Josué, que meditemos en tu palabra, que siempre este libro, Señor, que es la Escritura, que es tu palabra, esté presente en nuestras vidas, que hagamos conforme en él está escrito, para que entonces nuestro camino sea prosperado y todo nos pueda salir bien. Padre, hoy yo te pido que tú derrames un hambre y una sed por tu palabra en esta iglesia, Señor, en cada miembro, que seamos despertados, Señor, para beber de tu palabra, para que el Espíritu Santo siempre encuentre en nuestra mente una palabra que nos pueda recordar esa promesa que se pueda cumplir, Señor, en estos tiempos. Padre, y que pueda haber muchos testimonios de lo que tú vas a hacer por todo aquello que ya está escrito. Hoy te damos muchas gracias por este mensaje. Dile, Señor, tú me has hablado por medio de tu palabra. Dile, Señor, hazme sensible. Quita, Señor, todo aquello que esté estorbando y ayúdame, Señor, a escuchar tu voz por medio de tu palabra. Así te lo pedimos en esta mañana, en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.